saludos a todos. Feliz sábado. Espero que todos se encuentren bien. Muy bien, como escucharon, hoy tengo este tema que es un liberal, basado en un escrito del señor Armstrong de los años 70. Este folleto o artículo, el señor Armstrong lo escribió a raíz de lo que había pasado en la Iglesia de Dios Universal en los años 70, cuando él se ausentó por enfermedad y su hijo Gardner tomó el control de la iglesia. En ese entonces, pues, como saben, no había la maldad que hay hoy. Y durante la semana he platicado con algunas personas y recordábamos qué haría el señor Armstrong al ver lo que está pasando hoy en el mundo. Como ustedes saben, todos los medios de comunicación están en la agenda esta de la agenda LGTB. Y está contaminando a toda persona, está contaminando las mentes de las personas. Así como en aquel entonces, en el tiempo del señor Armstrong, entró esa parte de esas ideas liberales en la iglesia. Hoy en día pues estamos más acechados, más amenazados por ello. Y por eso quise recordar ese tema. Es un artículo que el señor Armstrong escribió y con buenas bases bíblicas. Vamos a 1 Corintios, por favor, para iniciar. Y vamos a ir al primer capítulo de la carta a los Corintios, comenzando en el versículo 10. Y hay una recomendación del apóstol Pablo a los Corintios. Dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 10: los exhorto pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que se pongan de acuerdo. Es una recomendación de que estemos de acuerdo, lo cual hoy es algo difícil. A que se pongan de acuerdo y que no haya más disensiones entre ustedes. Disensiones, una palabra clave. ¿Qué es disensión? Yo me puse a buscar en el diccionario, y uno de los significados de disensión, que es falta de acuerdo, no hay acuerdo. Otra definición de disensión es oposición y contienda. También significa riña, contrariedad, o todo algo contrario. Entonces, esto está pasando realmente, como ustedes saben, hoy en la iglesia de Dios. Hay disensión, no hay acuerdos, no hay unidad. Hay varios grupos de iglesias y no debería ser así, pero por eso Pablo aquí recomienda a los corintios que no haya disensiones entre ustedes, sino que estén completamente unidos en la misma mente y en el mismo parecer. Pero con estas ideas liberales y con todo lo que está pasando, pues lógicamente que no somos ajenos a contaminarnos. Sigue en el versículo 11. Porque se me ha informado de ustedes, dice Pablo, hermanos míos, por los de Cloé, que entre ustedes hoy entienden, así como hoy, como vemos, pasa en la iglesia de Dios. No es algo nuevo. Me refiero a que uno de ustedes está diciendo, yo soy de Pablo, otro dice, yo soy de Apolo. Hoy pasa igual, yo soy de tal iglesia, soy de tal. En este caso nosotros podremos decir, somos de señor Mortensen. Yo soy de Pedro, y otro dice, yo soy de Cristo. Versículo 13. Pregunta a Pablo, ¿está dividido Cristo? Y es una pregunta que nos tenemos que hacer nosotros. ¿Realmente está dividido Cristo? Porque como recordamos en la Pascua, Jesús pidió la unidad en aquella oración antes de ser entregado. Él pidió al Padre que fuéramos uno, como Él y el Padre son uno. Por eso aquí Pablo en el versículo 13 pregunta, ¿está dividido Cristo? Debemos saber contestar esa pregunta. Dice, ¿acaso fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O han sido bautizados en el nombre de Pablo? Dando a entender que toda la gloria es para Cristo, no para las personas. Versículo 14. Bueno, nada más íbamos a leer hasta el versículo 13, perdón, hasta donde dice que si son bautizados en el nombre de Pablo. Así que hoy tenemos que saber cómo estar unidos, de qué manera podemos llegar a la unidad, cómo no ser parte de estas disensiones, cómo no ser parte de este sistema liberal que hoy se está implementando en el mundo entero y que está también contaminando a la iglesia.
Y sobre ese tema es el que vamos a estudiar hoy. Vayamos a los libros de los Hechos, por favor. En el capítulo 20 de Hechos, vamos a iniciar el versículo 17 al 20. Dice aquí Pablo, estando en Mileto, dice, envió a Efeso e hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Versículo 18, cuando ellos llegaron a él, dijo, ustedes saben bien cómo me he comportado con ustedes, hablando del ejemplo, hablando de cómo debe ser un ministro de Dios, hablando de que cómo debe ser aquella persona que Dios ha buscado para enseñar. Dice, ustedes saben cómo me he comportado con ustedes todo este tiempo, desde el primer día que llegué a Asia, versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad, primera característica, y con muchas lágrimas y pruebas que me vinieron por las acechanzas de los judíos. Como ustedes, yo cuando estaba haciendo este sermoncillo, recordé y con alguien comentaba yo, no recuerdo con quién en la semana, de todo lo que hemos vivido o que vivimos con el señor Mortensen, que fue un ejemplo para nosotros. Por esa razón nosotros pues seguimos a él, como dice Pablo, como yo sigo a Cristo. Él fue un hombre ejemplar, él dio ejemplo de obediencia. Recordaba yo aquel evento de cuando él, un día que hacía mucho frío y no le sirvieron las ventanas de su camioneta y estábamos bajo cero y yo congelándose aquí a servicios. Cualquier otro hubiera dejado de venir ese día sábado al servicio, pero no dejó de cumplir su responsabilidad. Así que, así como Pablo aquí fue un buen ejemplo. Dice aquí Pablo en el versículo 20, y saben que no he rehuido a anunciarles nada de lo que les fuera útil, cumpliendo con su responsabilidad, dice Pablo, y el enseñarles públicamente de casa en casa. De ahí brinquemos al versículo 25. Ahora, he aquí yo sé que ninguno de todos ustedes, entre los cuales he pasado predicando el reino, volverá a ver mi cara. Por tanto, yo declaro ante ustedes en el día de hoy que soy limpio de sangre de todos, porque no he rehuido el anunciarles todo el consejo de Dios. Y aquí viene otra recomendación de Pablo en el versículo 28. Tengan cuidado por ustedes mismos y por todo el rebaño, sobre el cual el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, para pastorear la iglesia del Señor, la cual adquirió para sí mediante su propia sangre. Porque dice Pablo en versículo 29, porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán la vida del rebaño. Y eso ha pasado desde la muerte del señor Anson para acá. Pocos ministros han cumplido con esta comisión de ser buenos ministros. Por eso recordaba yo y estuve recordando a nuestro ministro, el señor Mortensen. Ya no está con nosotros, pero no porque no está con nosotros vamos a irnos hacia la derecha o hacia la izquierda. Tenemos aquí ejemplos a seguir, tenemos estudios, videos, sermones de nuestro ministro y principalmente las escrituras. En ese tiempo Pablo sabía lo que iba a venir después de su muerte. Iban a venir ministros bueno, apóstoles, entre comillas, a decir nuevas verdades, a ampliar o hacer más liberal las cosas. Aquí en este folleto, señor Armstrong menciona varias cosas que pasaron en el tiempo que él estuvo enfermo. Entraron ideas como más suaves, como más tranquilas. Así que, versículo 30 dice, y que de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras de ellos. Y hoy lo estamos viendo. Y no me voy a meter en los temas que hoy vemos que hay en otras iglesias que están permitiendo, que volvieron atrás otra vez, regresaron a lo que ya habíamos dejado y lo vuelven a hacer. Y Pablo aquí nos advierte que no volvemos y que no hagamos caso. Sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia y Él es el ejemplo a seguir, así como Pablo siguió a Cristo. Para referencia pueden ir a Colosenses 1.18, nos dice que Él es la cabeza de la iglesia. Colosenses 1.18. Jesús nos enseñó también y nos dio ejemplo para entender y no caer en este sistema liberal y no ser atrapado por estos falsos ministros
que a raíz de la muerte del señor Armstrong han implementado nuevas ideas. Hay un sermón que siempre el señor Armstrong y el señor Mortensen siempre nos los planteaba, lo de Mateo 5. Vayamos a Mateo 5, por favor. Y vamos a empezar a leer en el versículo 17. Ese es el sermón del famoso Sermón del Monte. Dice, versículo 17. Dice Jesús, no piensen que he venido para abrogar la ley y los profetas, porque hoy en el mundo se cree así, ¿no? Que Cristo abolió la ley. Pero aquí Cristo está diciendo que no. Él no vino a abolir la ley ni a los profetas. No he venido para abrogar, o sea, para anular, no, sino para cumplir. Y aquí está la base de todo la ley de Dios. Dice el versículo 18. De cierto les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Por lo tanto, cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así enseña a los hombres, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que a menos que su justicia sea mayor que la de los escribas y de los fariseos, jamás entrarán en el reino de los cielos, porque los escribas pues, se basaban en la letra de la ley. Y aquí está nos decía el señor Armstrong y el señor Mortensen, cómo cambió Jesús, que no vino a abolir, vino a hacer más explícita, más explicada la ley, porque los israelitas no tenían el Espíritu Santo, entonces ellos se basaban a las letras, no se basaban al Espíritu, no lo tenían. Entonces en el versículo del mismo capítulo, el capítulo 5 de Mateo, en el versículo 21, dice, ustedes habían oído que fue dicho a los antiguos, al antiguo Israel, no cometerás homicidio, o sea, no matarás. Y era cierto que el que mataba tenía que morir de igual manera, ese era el castigo. Pero dice aquí Jesús, y cualquiera que cometa homicidio será culpable en el juicio. Pero yo les digo, versículo 22, que todo el que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Aquí cambió de la letra al espíritu de la ley. Cualquiera que llame a su hermano necio, dice aquí mi versión, otras versiones creo que tienen otras palabras, será culpable ante el Sanedrín, y cualquiera que le llame fatuo será expuesto al infierno del fuego. Versículo 27. Ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en ella en su corazón. Así que aquí el señor Armstrong en este folleto habla que hay cosas que no están en la letra, en los mandamientos, no está, el mirar a una mujer no dice el mandamiento, no adulterarás, pero dentro de ese mandamiento, decía el señor Armstrong, existe el espíritu de la ley, que encierra los detalles que no vemos en la letra, y eso es lo que vino a explicar Jesucristo. Hay muchas cosas que no están en la ley, y el señor Armstrong aquí pone un ejemplo, en la ley no dice, no fumarás. Y hay gente liberal hoy en la iglesia que quiere que las cosas estén escritas tal y cual en la Biblia. Pero fumar no dice. También no dice drogarse, no dice no te meterás drogas. Pero son cosas que son dañinas a nuestra salud. Y si es dañino contra nuestra salud, quiere decir que estamos cometiendo homicidio. Estamos quebrantando uno de los mandamientos de no matarás. Estás matando tu propio cuerpo. Y así otras cosas, tal como el maquillaje y otras cosas que el señor Armstrong explicó que no están en la ley, pero que son parte de la ley de Dios. Y hoy en las iglesias dicen que como no está escrito en la ley, que no es válido. Así que tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que escudriñar bien las escrituras. Y tantas cosas que hoy están dentro de la iglesia. Vayamos a 2 de Corintios, por favor.
capítulo 3. Vamos a iniciar en el versículo 3. Segunda de Corintios 3. Dice, es evidente que ustedes, segunda de Corintios 3:3. Es evidente que ustedes son carta de Cristo y expedida por vosotros, escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, dice aquí Pablo, explicando lo que les estaba yo diciendo del Espíritu de la ley, sino en las tablas de corazones humanos. Esta confianza tenemos delante del versículo 4, delante de Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos como para pensar en algo que proviene de nosotros, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios. Él mismo nos capacitó como ministros del nuevo pacto, hablando de ese Nuevo Testamento. Como ustedes saben, nos explicaba el señor Morten, el señor Antron, el antiguo pacto estaba basado en las promesas físicas, el nuevo pacto está basado en promesas espirituales. Por eso la ley de Dios es espiritual. Dice, del nuevo pacto, no de la letra, y aquí dice Pablo, sino del espíritu, en el versículo 6. Porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Así que la ley de Dios es espiritual. Y hay cosas que el espíritu no se ve. Así que todo, dice aquí, decía el señor Abraham, se debe guardar la ley por el espíritu. Y esto va mucho más y esto lleva a detalle todo lo que encierra, todo lo que hay en el mundo. El liberal hoy en día quiere obtener el reino de Dios, pero a la vez quiere seguir el camino del mundo. Y es lo que vemos en las iglesias de Dios. No se muestran, ¿cómo se podrá decir? Con disciplina hacia las ovejas, diciendo lo que no deben de hacer, porque tienen miedo a que se vayan y toleran ciertas cosas para que estén. Pero hoy en día está pasando eso. Las personas quieren estar con un pie adentro y un pie afuera, y Dios no es así. Dios no es así. La ley de Dios, como decía el señor Andro, es un camino de vida. Y decía el señor Andro, y ponía en el folleto, la ley de Dios está basada en el amor. Pero no en el amor que cree la humanidad. Sino lo dijo Jesucristo, amarás a tu prójimo como a ti mismo y amarás primeramente a Dios sobre todas las cosas. En esos dos mandamientos está basada toda la ley. Pero no quiere decir que mucha gente nada más se enfoca, no, amarás a Cristo y serás salvo. No, tenemos que obedecer la ley de Dios. En esos dos mandamientos está encerrada toda la ley. Así que, hermanos, esto es un repaso de lo que ya sabíamos, no es algo nuevo. Yo sé que ustedes lo han leído muchas veces, pero siempre tenemos que repasar estos temas por lo que estamos viendo a nuestro alrededor, de no dejarnos contaminar. Tenemos que estar siempre metidos en la ley de Dios y no olvidarlos. ¿Por qué? Porque son tiempos difíciles.